Muy bien, muy buenos días a todos los que se conectan o van a ver este video durante el día. Nos encontramos en el día 23 del desafío bíblico, la Biblia en un año. Recordemos que la Biblia la estamos leyendo en la versión de Reina Valera de 1960. Bien, el día de hoy vamos a leer Deuteronomio 23-25, vamos a leer Salmo 87, Proverbios 19, del 6 al 10, y Lucas 10, del versículo 13 al 37. Estamos el Viernes Santo, 3 de abril del 2026. Vamos a compartir esta palabra de la versión Reina Valera de Dios, ¿no? Muy bien. Vamos a proceder con la lectura. Por acá tenemos Deuteronomio 23-25. eh, los excluidos de la congregación, capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Leyes humanitarias. No entregarás a su señor el siervo que se oyere de ti, de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sedomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas a tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto.
Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustentará su vida para que no clame contra ti, Jehová, y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ahí le damos la bienvenida a todos los que se conectaron. Continuamos con la lectura. Capítulo 25. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si le hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando, cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos y no tuvieren hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel.
Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de su pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que en tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace, y cualquiera que hace injusticia. Orden de exterminar a Amalek. Hola, le damos la bienvenida a los que se conectaron. Bienvenido, Mueblería Inop. Estamos en el desafío bíblico, leyendo la palabra de Dios de Deuteronomio. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Bien, aquí vemos cómo Dios pues habla muchas cosas que después en el Evangelio le hicieron preguntas a Jesús, ¿no? Justamente sobre quién se queda con la hermana para poderle heredar. Vemos que Dios puso leyes, ¿no? Ahora vamos a leer de la Biblia, del Diario Vivir, lo que es esta Biblia del Diario Vivir, la interpretación de estos pasajes, ¿no? De Deuteronomio 23 al 25. Vamos a ver cuál es la nota al pie de página que nos deja la Biblia del Diario Vivir y que nos aclara un poco el panorama ya en nuestros tiempos, ¿no? Arranca con 23, 17, 18. Dice lo siguiente. La ley de Dios no toleraba la prostitución, estaba estrictamente prohibida. La prohibición de esta práctica puede ser obvia para nosotros, pero no lo era tanto para los israelitas. Casi en cualquier otra religión que ellos conocían incluía este acto como parte integral de sus cultos paganos. La prostitución se burla de la idea original de Dios para el sexo. Trata el sexo como un acto físico aislado en lugar de ser un acto de compromiso hacia otra persona. Fuera del matrimonio, el sexo destruye la relación. Dentro del matrimonio, si se encara con actitud correcta, puede ayudar a cimentar la relación. Frecuentemente Dios tuvo que prevenir a su pueblo acerca de las relaciones sexuales extramaritales. Actualmente todavía necesitamos escuchar sus advertencias. Es necesario que se les advierta a los jóvenes acerca de las relaciones premaritales y a los adultos se les recuerde acerca de la fidelidad sexual. 23, 24 y 25. Este mandamiento impedía que uno se aferrara a sus posiciones con egoísmo. También se aseguraba de que ninguno pasare hambre. Sin embargo, no era una excusa para aprovecharse del prójimo. Los fariseos no interpretaron esto de manera adecuada cuando acusaron a Jesús y a sus discípulos de cosechar en el día de reposo. Mateo 12, del 1 al 2. Vamos a ver la nota al pie de página del capítulo 24. Algunos piensan que este versículo está a favor del divorcio, pero ese no es el caso. Simplemente reconoce una práctica que ya existía en Israel. Se deben leer los 4 versículos para entender el punto central del pasaje.
La intención no es sugerir que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier capricho o razón. El divorcio era un acto final y permanente para la pareja. Si un hombre, al casarse con su mujer, encontraba algo indecente en ella y la despedía, no podría nunca más volverse a casar con ella, aun cuando hubiera muerto la persona con quien esta mujer había establecido una nueva relación. Esta restricción era para prevenir un nuevo matrimonio a la ligera después de un divorcio frívolo. La intención era hacer pensar a la gente dos veces antes de divorciarse. 24.5 dice, los recién casados debían permanecer juntos el primer año. Esto era para evitar colocar excesiva carga sobre una nueva relación no asentada y darles una oportunidad de madurar y fortalecerse antes de enfrentar las numerosas responsabilidades. Un jardinero comienza colocando una semilla en un pequeño recipiente y espera que eche raíces antes de plantarla en el campo. Permita que su matrimonio se fortalezca, protegiéndolo de excesivas presiones y distracciones externas, especialmente al comienzo. Y no espere ni demande mucho de los recién casados para que no les falte el tiempo ni la energía para establecer su matrimonio. 24:10-22. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios a su pueblo, eh, Dios dice a su pueblo que, que trataran a los pobres con justicia. Con frecuencia, a los indefensos y a los que han sido golpeados por la pobreza se les mira con desdén, como si fueran incompetentes u holgazanes, cuando en realidad puede que sean víctimas de la opresión y de las circunstancias. Dios dice que debemos hacer todo lo que está en nuestra parte para ayudar a los necesitados. Su justicia no permitió que los israelitas insistieran en sacar provecho o apurar a los menos afortunados para que les pagaran. En su lugar, la ley de Dios daba al pobre todas las oportunidades para mejorar su situación, mientras que proveía opciones humanas para aquellos que no podían hacerlo. Ninguno de nosotros está completamente aislado del pobre. Dios quiere que los tratemos con justicia y que hagamos nuestra parte a fin de ver necesidades satisfechas. 24:19-21. El pueblo de Dios recibe instrucciones de dejar parte de su cosecha en los campos, de modo que los extranjeros y los pobres pudieran recogerla. Esta segunda recogida era denominada espigar y constituía una manera de proveerse de comida. Años más tarde, Ruth obtuvo comida para sí y para Noemí al espigar tras los espigadores en el campo de Booz, juntando las obras. Ruth 2:2. Como esta ley era aún obedecida años después de haber sido escrita, Ruth, una mujer en la línea genealógica de Cristo, pudo encontrar comida. A primera vista, en el capítulo 25, del 1 al 3, a primera vista, estos versículos podrían parecer irrelevantes en la actualidad, pero una mirada más cerca revela algunos principios importantes acerca de la disciplina. ¿Es usted responsable de la disciplina de un niño, de un estudiante o de un empleado? Hay tres puntos importantes que le ayudarán con esta responsabilidad. Uno, el castigo debe llegar rápidamente después de la ofensa. Dos, el grado de castigo debe reflejar la seriedad de la ofensa. Tres, no se excede en el castigo. Una disciplina que es rápida, justa y moderada logra su objetivo sin herir la dignidad del ofensor. 25:4. ¿Cuál es el punto de esta regla del Antiguo Testamento? Los bueyes eran utilizados a menudo para pisar el grano en la era. El animal era atado por medio de un poste a una piedra de molino. Conforme caminaba alrededor de la piedra, sus patas pisaban el grano, separando el grano de la paja. Asimismo, al mismo tiempo, la piedra de molino molía el grano para convertirlo en harina. Para evitar que comiera mientras trabajaba, se le ponía al buey un bozal. Pablo empleó esta ilustración en el Nuevo Testamento al referirse a que a las personas que trabajan en la obra cristiana no se les debe negar los beneficios que corresponden, sino que deberían recibir sostén económico. 1 Corintios 9:9, 10:1 y 1 Timoteo 5:17-18. El hecho de que una persona esté en el ministerio cristiano no significa que debería ser mal remunerado.
Hay incluso una aplicación más amplia. No sea tacaño con la gente que trabaja para usted. 25 del 5 al 10. Esta ley describe un matrimonio por levirato, el casamiento con una viuda con el hermano de su finado esposo. El propósito de este matrimonio era perpetuar el nombre del hombre muerto y su herencia. Los lazos familiares eran un aspecto importante de la cultura israelita. La mejor manera de ser recordado era a través de su línea de descendientes. Si una viuda se casaba con alguien ajeno a la familia, la primera línea de su esposo se terminaría. En Génesis 38, Tamar luchó por este derecho. Muy bien, esa es la nota al pie de página de Deuteronomio 23-25. Vamos a continuar nuestro desafío con Salmos 87. Muy bien, Salmos 87 nos dice lo siguiente. El privilegio de morar en Sión a los hijos de Coré, salmo, cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir los pueblos, este nació allí, Selah. Y cantores y tañedores de ella dirán, todas mis fuentes están en ti. En ti. Muy bien, ese fue Salmo 87. Vamos a leer la nota al pie de página de la Biblia del diario Vivir. De Salmo 87. Dice Sión, el monte santo, Jerusalén y su templo se simbolizan aquí como la futura comunidad de todos los creyentes. Este salmo mira hacia la futura ciudad santa de Dios descrita en Apocalipsis 21 del 10 al 27. El honor de vivir se garantiza a todos los que sus nombres aparecen registrados en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27. Es la gracia de Dios la que crea y sostiene esta maravillosa comunidad. ¿Cómo puede alguien rechazar el ofrecimiento de ser parte de esta celebración? 87.4. Rahab es el nombre de un monstruo conocido como enemigo de Dios en la poesía del antiguo Cercano Oriente. Aquí el nombre se usa para representar a Egipto, un tradicional enemigo del pueblo de Dios. Muy bien. Ese ha sido el Salmo 87, la nota al pie de página. Vamos a continuar ahora con... creo que se dejó de presentar un segundito. Muy bien, vamos a continuar con Proverbios. Proverbios 19 del 6 al 10. Proverbios 19 del 6 al 10 dice lo siguiente. En Reina Valera de 60, muchos buscan el favor. ¿No? Ahí está. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del Señor de los príncipes. Y acá tengo la versión en Proverbios
19 del 6 al 10, en traducción del lenguaje actual. Dice, a los ricos les sobran amigos, todo el mundo busca la amistad por los regalos que dan. Al pobre ni sus hermanos lo quieren, mucho menos lo buscan sus amigos. Cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido, ¿no? Interesante, ¿no? El tema del estudio. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Vamos a leer la nota al pie de página de la Biblia del Diario Vivir para estos pasajes. Proverbios 19, del 6 al 10. Ya, solo tiene para el, para el 8 nada más. Dice, ¿es bueno amarse a uno mismo? Sí. Cuando está en juego su alma. Este proverbio no se refiere a la persona egoísta que ama y protege sus intereses mezquinos y que haría cualquier cosa para servirles. En vez de eso, alienta a los que en verdad se preocupan de ellos mismos al punto de buscar sabiduría. Y eso hace referencia a el que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Muy bien, finalmente eh, vamos a leer Lucas 10 del 13 al 37. Ayes sobre las ciudades impenitentes, dice lo siguiente, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsadia, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio sería más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que vosotros oye, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios no se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Damos la bienvenida a los que se unieron al live. Estamos en el desafío bíblico para poder compartir la palabra de Dios. El buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que puso misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Interesante cómo Jesús habla acerca de este ejemplo práctico del buen samaritano. Vamos a leer qué dice, a ver qué dice la nota al pie de página de Lucas 10, del 13 al 37. Lucas 10, del 13 al 37. Ya acá está. Corazín fue una ciudad cerca del mar de Galilea, tal vez a 3 kilómetros del norte de Capernaum. Tiro y Sidón fueron ciudades que Dios destruyó en castigo de su maldad. Véase Ezequiel 26-28. Capernaum era la base de Jesús para su ministerio galileo. La ciudad era un cruce de caminos importantes que usaban los viajeros y el ejército romano, y un mensaje que se daba a Capernaum de extendería a lugares mucho más distantes. Sin embargo, mucha gente de allí no entendió los milagros de Jesús ni dio crédito a sus enseñanzas. La ciudad se incluía entre las que se juzgarían por rechazar a Jesús. Los discípulos vieron grandes resultados al ministrar en el nombre y en la autoridad de Jesús. Estaban muy contentos con las victorias obtenidas al testificar y Jesús se regocijó con ellos. Sin embargo, los hizo reflexionar al recordarles que habría una victoria mucho más importante, que sus nombres estén escritos en el cielo. Este honor era mucho más importante que cualquier otro logro. A medida que vemos las maravillas de Dios que obran en nosotros y por medio de nosotros, no debemos perder de vista que hay una maravilla mayor, nuestra ciudadanía celestial. Quizás Jesús miró hacia adelante a su victoria sobre Satanás en la cruz. Juan 12, 31, 32 indica que la muerte de Cristo juzgaría y derrotaría a Satanás. Por otro lado, Jesús quizás alertó a sus discípulos en contra del orgullo. A lo mejor se refería a Isaías 14, 12 al 17, donde comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Muchos intérpretes identifican este versículo con Satanás y explican que su orgullo lo condujo a todo lo malo que vemos en la tierra hoy. A sus discípulos, que les impactó el poder sobre los espíritus malignos, serpientes y escorpiones, Jesús les dio esta clase de advertencia. Lo vuestro es el tipo de orgullo que hizo caer a Satanás. Cuídense. Jesús agradeció a Dios que la verdad espiritual fuera para todos, no solo para un grupo selecto. Al parecer, muchos premios de la vida van hacia los inteligentes, los ricos, los bien parecidos o los poderosos, pero el reino de Dios está al alcance de todos, sin distinción, sin importar la posición ni la habilidad. No llegamos a Jesús mediante la fuerza ni la inteligencia, sino por confiar como un niño. Jesús no está en contra de los que buscan erudición, se opone al orgullo espiritual, ser sabio a sus propios ojos. Unámonos a Jesús en agradecimiento a Dios de que todos tenemos igual acceso a Él. Confíe en la gracia de Dios para su ciudadanía en el reino y no en las aptitudes personales. La misión de Cristo fue revelar a Dios el Padre a la gente. Su palabra trajo a la tierra ideas complicadas, explicó el amor de Dios mediante parábolas, enseñanzas y sobre todo con su vida. Al examinar las acciones, principios y actitudes de Jesús, comprendemos a Dios con más claridad. Los discípulos tenían una oportunidad maravillosa, ser testigos presenciales de Cristo, el Hijo de Dios.
No obstante, durante varios meses no lo apreciaron como era debido, ni en verdad lo escucharon ni lo obedecieron. También nosotros tenemos un lugar privilegiado con 2000 años de historia de la Iglesia, acceso a la Biblia en cientos de idiomas y versiones, muchos pastores y predicadores excelentes. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia no le damos importancia, olvidando estas grandes bendiciones recibidas? Recuerde, con el privilegio viene la responsabilidad. Debido a que tenemos ventaja de conocer mucho acerca de Cristo, debemos tener más cuidado al seguirle. 10:24. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como el rey David y el profeta Isaías, dijeron muchas profecías inspiradas por Dios que Jesús cumplió. Se preguntaban cómo Pedro escribiría más tarde el posible significado de estas profecías y cuándo se cumplieron. 1 Pedro 1, del 10 al 13. En palabras de Jesús, desearon ver lo que vosotros veis, la llegada del reino de Dios. 10:27. Este experto de la ley de Moisés se refería a Deuteronomio 6:5 y a Levítico 19:18. Entendía muy bien que la ley demandaba total devoción a Dios y amor al prójimo. Jesús habló más acerca de estas leyes en otras ocasiones. Véase Mateo 19:16-22 y Marcos 10:17 al 22, 10:27 al 37. Los expertos de la ley trataron al herido como un tema de discusión, los ladrones como un objeto de explotación, los sacerdotes como un problema a evitar y el levita como un objeto de curiosidad. Solo el samaritano lo trató como una persona a la que se debía amar. De la parábola aprendemos tres principios acerca de lo que significa el amor al prójimo. La creencia de amor es a menudo fácil de justificar a pesar de que nunca es buena. Nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, credo ni procedencia social. Amor significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien, no importa dónde viva. Hay gente necesitada a tu alrededor. No hay razón justificada para negarse a brindar ayuda. Existía un odio, en 10:33, dice, existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada, cuyo origen se debió al casamiento de judíos del norte con gente de otros pueblos después del exilio de Israel. Para este experto en leyes judías, la persona que parecía actuar como se debía era el samaritano. En realidad no podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano cuando contestaba la pregunta de Jesús. Su actitud de experto traicionó su falta de amor, lo que antes manifestó que la ley mandaba. Muy bien, de esta forma hemos concluido las lecturas de cada uno de los pasajes eh, establecidos para, eh, establecidos para el día de hoy. Vamos a ahora compartir una reflexión respecto a estas lecturas. Aprovecho para poder invitar a todas las personas a que se unan a este desafío bíblico que lo estaremos llevando a cabo durante 365 días. Nos encontramos ya en el día 23. Hemos empezado la primera semana de marzo y ahora tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos también compartiendo este mensaje todos los días. Así que están invitados para poder compartir, formar una comunidad que busca a Dios, que lee su palabra y que se alimenta por ella. Recordemos que la palabra de Dios es el alimento espiritual no adulterado, como dice en Primera de Pedro. Así que yo les invito a que leamos la palabra de Dios, ¿no? Quizás este desafío estamos contemplando eh, ampliamente la palabra de Dios, porque estamos leyendo Antiguo, Nuevo, Salmos y Proverbios, pero se puede empezar por un pasaje pequeño, un pasaje corto, y de esa manera se va alimentando de la palabra de Dios. Muy bien, versículo clave para el día de hoy.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Hoy Jesús nos confronta con la palabra del buen samaritano. No basta conocer la ley o tener buenas intenciones. El verdadero amor se demuestra con acciones. Mientras algunos pasan de largo ante la necesidad, el samaritano se detiene, se compadece y actúa. Dios no solo mira lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. Amar al prójimo implica incomodarnos, detenernos y extender misericordia, incluso cuando no es fácil o conveniente. Promesa del día. Cuando practicas la misericordia, reflejas el corazón de Dios y experimentas su favor y cercanía en tu vida. ¿Qué debemos dejar de hacer? La indiferencia ante las necesidades de los demás. ¿Qué debemos comenzar a hacer? A practicar un amor activo, ayudando sin esperar nada a cambio. Mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, mostrando compasión con hechos. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra que tú nos has entregado el día de hoy. A través de Deuteronomio hemos visto las leyes, a través del Salmo hemos visto cómo esa ciudad de Israel se muestra en el futuro una ciudad para todos los que creemos en ti. Asimismo, en Proverbios vemos que la necesidad de buscar siempre aprender y de amarnos a nosotros mismos para poder también ayudar a otros. Y definitivamente en el Evangelio hemos visto de qué manera Jesús nos muestra y se alegra y se regocija en el poder que viene de servirle, pero también en el poder que tiene estar nuestro nombre escrito en el libro del Cordero. Asimismo, Señor, te pido que pongas en nosotros un corazón generoso, ayudador al prójimo, que miremos la necesidad más allá del aspecto físico, Señor, sino que miremos de manera completa y que reflejemos realmente en nuestra vida el amor que viene de ti. Enséñanos, guíanos y fórmanos, aún a través de este hermoso desafío, Señor, para que podamos encontrar en ti, en tu palabra, esas herramientas necesarias para enfrentarnos a nuestro día a día. Que no solamente, Señor, tu palabra sea una palabra vacía, sino que al contrario, esa palabra que siembre en los corazones de tus hijos aquella necesidad de amarte, de buscarte, de acercarse a ti. Y como dice la palabra de Dios, esta palabra no es privilegiada para algunos, sino que es una palabra que está abierta para todos, para todo aquel que necesite beber de esta fuente, está disponible. Señor, ayúdanos a tenerte cerca, aún en este Viernes Santo, Señor. Recordamos tu muerte, tu pasión y tu resurrección. Señor, enséñanos a ser realmente tus hijos y que podamos declarar tu nombre en todo lugar, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los invito a unirse a este hermoso desafío bíblico. Nos encontramos ya en el día 23, así que están completamente invitados a unirse a este desafío. Dios los bendiga mucho. Feliz Viernes Santo.